Muy buenas tardes. Con ustedes, Humberto Saldívar, representante de Salcor y su electricista cubano de confianza. Hoy hablaremos sobre el motor Polo Sombra. Estos motores son motores pequeños, son motores también de inducción, pero estos son motores pequeñitos que generalmente se usan para pequeños ventiladores. Por ejemplo, los microondas por dentro para refrescar traen ventiladores Polo Sombra, y para otras cositas más, porque tienen una gran ventaja, que es su bajo costo, porque son ventiladores muy económicos, pero la gran desventaja que tienen es que son de muy baja potencia, y aparte de eso, el par de arranque es muy reducido. Por eso solamente se usa en este caso. El ventilador de Polo Sombra, o mejor dicho, el motor de Polo Sombra, lo puedes encontrar con bobina, es decir, una bobina fuera del motor, y aquí lo deben estar viendo ahorita que tiene un alambre ya sea de cobre, y a veces vienen con bronce, pero generalmente es cobre. Un alambre de cobre en cortocircuito que tiene dos, el que trae la bobina abajo, que ese sería el devanado de arranque en este caso. ¿Qué pasa? Los devanados de arranque, como yo les enseñé a ustedes, y el de marcha van desplazados 90 grados. ¿Para qué es eso? Para poder darle salida al motor por los campos magnéticos que se van creando. Es pura física, acción y reacción. Yo tengo un campo magnético aquí, como habíamos hablado, por ejemplo, norte, un polo norte, y tengo que le continúa uno sur. Entre el medio de ellos debo tener otro para hacer el movimiento de salida. Al inducir el campo magnético, la corriente en el rotor a cortocircuito empieza a crearse el movimiento. Así mismo sucede con el Polo Sombra. Lo que pasa es que es mucho menos escala porque es un motor que tiene muy poca potencia. También lo podemos conseguir con varias bobinas, puede ser que con 2, con 4, también vamos a ver el dibujo, pero el arranque siempre es el mismo, siempre es unas vueltas de alambre conectadas en cortocircuito. Ese es el devanado de arranque. Ya todo lo otro que podíamos explicarle en los otros motores anteriores lo hemos ido viendo. Ahora lo que me gustaría un poquitico es hablarle sobre esto que tenemos acá arriba. En su momento yo le estaba explicando a ustedes lo que era el desfasaje entre corriente y voltaje, que sería este ángulo. Ya sabemos que son corrientes alternas, así que tenemos corrientes sinusoidales, ¿cierto? En nuestros países es 60 ciclos por segundo. En otros son 50, así, pero acá lo que tenemos son 40. Cuando nosotros teníamos el núcleo de cero que yo les estaba enseñando a ustedes, que es donde están las bobinas alojadas, y el rotor, la separación entre el rotor aquel y la bobina, ahí se crea lo que es el desfasaje entre corriente y voltaje. Este desfasaje que existe entre corriente y voltaje se refleja en nuestra factura, porque es un consumo adicional que no tenemos. Aquí podemos ver lo que más o menos un bobinado de un motor tetrapolar. Como le estaba explicando, esta es entrada, salvo con el final viene con el principio, final con principio, final con principio, y volvemos. Lo mismo lo tenemos como habíamos hablado, si tenemos 4 polos, en el trabajo tenemos exactamente 4 polos, también en el arranque. Acá este es el interruptor centrífuga y el capacitor. Nosotros para conectar esto simplemente ponemos nuestra línea 1 y aquí nuestra línea 2. Ahora, para que él gire en un sentido de giro, ponemos esta línea que está aquí, la colocamos a esta entrada de la bobina de arranque, y esta de marcha la colocamos a este lado. Ahí tenemos un sentido de giro. Si queremos invertir el sentido de giro, pues invertimos y quitamos esta. Ahora vendría a conectar a esta línea, y esta que está aquí, bueno, como habíamos conversado anteriormente, esto es un motor ya sea de capacitor, un motor de inducción, de fase partida, o de capacitor, cualquiera de ellos. Vuelvo y repito, un motor de inducción tetrapolar. Ya vimos cómo se le invierte el sentido de giro.
¿Alguna duda? Pregunten, que con gusto les explico. Y ya ustedes saben, habló con ustedes Humberto Saldívar, representante de Sancor, su electricista cubano de confianza. Nos vemos en las redes sociales. Cuídense.